El elegante descapotable negro ronroneaba mientras se aferraba a la sinuosa carretera costera. El sol de California poniendo bajo teñía el cielo de tonos ámbar. En el asiento del conductor, Ethan Caldwell agarraba el volante. Sus auriculares Bluetooth parpadeaban como un salvavidas, los ojos fijos hacia adelante ajenos a la tensión. Pero fuego lento en el estrecho asiento trasero. Emily Caldwell, si esposa de 12 años, se sentaba torpemente en el regazo de Noah, el hijo de Ethan de su primer matrimonio. El auto deportivo de 2 puertas, el orgullo y la alegría de Ethan, ofrecía ningún espacio para la comodidad, obligando a Emily a esta humillante posición, presionado contra el de Noah de una manera que le erizaba la piel de inquietud. Ella apretaba su bolso con fuerza, con los nudillos abiertos, tratando de anclarse contra la avalancha de emociones contradictorias remolinándose en su interior. Emily, a sus 38 años, se sentía como una sombra de la mujer vibrante que una vez fue. Su cabello castaño rojizo, que alguna vez lució suelto y salvaje, ahora estaba recogido en un moño apretado, símbolo de la moderación que definía su vida con Ethan. Sus ojos color avellana, que antes brillaban con ambición, ahora reflejaban una silenciosa resignación. Se había casado con Ethan con la esperanza de una relación, pero con el paso de los años su indiferencia había creado un vacío en su corazón. Las comidas eran silenciosas, su dormitorio un lugar de rutina más que de intimidad. Ethan existía en su extensa casa de San Diego, pero él era un fantasma, siempre de guardia, siempre distraído, siempre en otro lugar. El coche se sacudió al pasar por un bache. El cuerpo de Emily se movió y sintió el aliento de Noah contra su cuello, cálido y estable. El pulso se aceleró, un rubor le subió por las mejillas. Intentó reír. Fuera de ella, voz quebradiza. Tu papá necesita un coche más grande, ¿eh, Noah? De 21 años y de vuelta a la universidad durante el verano, soltó una risita baja. El sonido fue profundo y contenido, como si se estuviera conteniendo más de lo que dejaba ver. Sí, esto no es precisamente familiar. Su voz era tranquila, pero Emily captó un leve tono de voz en ella, un temblor que reflejaba su propia inquietud. Noah estaba inclinado, con la mandíbula afilada de su padre, pero sin rastro de su frialdad. Su cabello oscuro le caía ligeramente sobre la frente y sus ojos verdes tenían una serena intensidad que hizo que Emily se sintiera vista de una manera que no se había sentido en años. Se movió de nuevo, intentando crear distancia, pero el apretado interior del coche se burlaba de sus esfuerzos. Ethan no miró hacia atrás. No notó la silenciosa tormenta que se avecinaba tras él. El corazón de Emily latía con fuerza no solo por la cercanía, sino por darse cuenta de que ella no quería separarse del todo. Esa noche, después de regresar a su moderna casa con paredes de cristal, encaramada en un acantilado con vistas al Pacífico, Ethan desapareció en su oficina sin decir palabra. Emily estaba en la cocina. La encimera de mármol estaba fría bajo sus dedos, mirando fijamente el fregadero como si contuviera respuestas. El recuerdo del aliento de Noah. Permanecía una chispa prohibida que la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. Se dijo a sí misma que no era nada, solo un momento, nacido de las circunstancias, pero su cuerpo la traicionó con una calidez que no había sentido en años. No estaba enamorada de Noah, y no era lujuria. Al menos no todavía. Era algo más peligroso, una conciencia, un recordatorio de que seguía siendo una mujer, aún capaz de ser notada, deseada, viva. A la mañana siguiente,
Emily observó a Noah desde la ventana de la cocina, mientras estaba de pie en la terraza, sin camisa, tomando café. La ausencia matutina captó los contornos de sus hombros y ella sintió una punzada de culpa por haberlo mirado tanto tiempo. Él se giró, captando su mirada y sosteniéndola, no con juicio ni con coqueteo, solo con regalos. Ella apartó la mirada. Con las mejillas ardiendo, se ocupó de los platos. Esa noche, Ethan llegó tarde a casa, destrozando el bourbon y los tratos de la sala de juntas. Apenas reconoció a Emily ni a Noah antes de desplomarse en el sofá. Sus ronquidos llenaban la casa. Noah estudiaba en la sala con los auriculares puestos. Levantó la vista cuando Emily le trajo un vaso de agua. «Gracias», dijo en voz baja. Sus ojos se clavaron en los de ella. El aire se sentía pesado, cargado de preguntas no formuladas. Emily contuvo la respiración y se retiró a la cama, donde los ronquidos de Ethan solo amplificaron el silencio en su corazón. Los días se desvanecieron en semanas, y la tensión entre Emily y Noah creció como una llama lenta. Fuego. Él se quedaba en la cocina mientras ella cocinaba, ofreciéndose a picar verduras o secar platos. Sus conversaciones una vez afloraron, sumadas en películas, música, sueños que habían dejado de lado. Emily se encontró vistiéndose de manera diferente. Una blusa de seda en lugar de su habitual té de algodón, un toque de jazmín, perfume que no había usado en años. Se dijo a sí misma que era para sentirse ella misma de nuevo, pero en el fondo sabía que la atención de Noah era parte de ello. Notó cuando se cambió el peinado, cuando parecía cansada, cuando sonreía a Ethan. Mientras tanto, no notó nada. Él era un fantasma en su casa, su presencia marcada solo por el tintineo de su vaso de whisky o el brillo de su portátil. Una noche, mientras Ethan gritaba al teléfono en una llamada de negocios, Emily se arrodilló en el patio trasero, quitando la maleza del arriate. Noah se unió a ella. Sus manos cepillaron las de ella mientras trabajaban en la tierra. El toque fue accidental, pero ninguno se apartó. Inmediatamente, cuando él finalmente lo hizo, sus ojos se encontraron con los de ella y Emily reconoció la mirada. Mirada vacilante, anhelante, del tipo que precedió a los besos en sus días de universidad. Su estómago se revolvió de culpa, no porque hubiera pasado algo, sino porque no quería que parara. Esa noche permaneció despierta, repasando el momento, preguntándose por qué la ausencia de Ethan dolía menos que la presencia de Noah. Conmovida, aquí es donde quiero hacer una pausa y hablar de algo importante: límites y consentimiento en las relaciones, especialmente en las complejas como las familias ensambladas. Es crucial reconocer las dinámicas de poder en juego. Emily, como adulta mayor y madrastra, ocupa una posición de autoridad incluso si se siente impotente en su matrimonio. Noah Younger. Y aún lidia con su propia identidad. Puede que se sienta atraído por su atención, pero eso no significa que la dinámica sea igualitaria. Las relaciones sanas, románticas o de otro tipo requieren una comunicación clara y respeto mutuo. Si alguna vez te encuentras en una situación donde los sentimientos son confusos o los límites se ven borrosos, da un paso atrás. Habla con alguien de confianza, como un amigo o un terapeuta, para obtener perspectiva, y siempre prioriza el consentimiento. Acuerdo explícito y entusiasta de ambas partes. Cualquier otra opción podría causar daño emocional y éticamente. Si esto te resuena, deja un comentario abajo y sigamos conversando. El punto de inflexión llegó una tranquila noche de sábado. Ethan estaba en una conferencia en Chicago.
salía de casa de forma inquietante. Emily seguía sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla enfriándose en sus manos. Sentía el peso de su soledad como un dolor físico. Noah entró recién salido de la ducha. Su cabello estaba húmedo y la sudadera ligeramente desabrochada. Hizo una pausa, percibiendo su estado de ánimo. ¿Estás bien? Él preguntó con voz suave. La garganta de Emily se tensó. No lo sé, admitió. Con la voz quebrada, era lo más honesta que había sido en años. Noah se sentó frente a ella. El silencio entre ellos, eléctrico. Derramó su corazón, no sobre él, sino sobre el vacío de su matrimonio, la invisibilidad que sentía. Él escuchó su presencia firme, y cuando él le tomó la mano, no fue seductor. Era arraigado, pero su cuerpo respondió. Una oleada de calor que no pudo ignorar. No se apartó. Noah se acercó a su lado y se arrodilló junto a ella. Sus ojos se encontraron, y Emily vio no solo deseo, sino comprensión. Estaba aterrorizada de sí misma, de lo que esto significaba, pero aún más aterrorizada de dejar pasar el momento. Su primer beso fue tentativo, una pregunta. Las caricias que siguieron fueron cuidadosas, respetuosas, pero innegables. No fue una pasión descontrolada, fue un silencioso desenlace de años de abandono. Yacieron en silencio, la habitación fría. El peso de su elección se instaló en Noah. Se fue sin decir palabra y Emily se quedó, envuelta en sábanas que se sentían extrañas. Ella no sentía arrepentimiento, todavía no, solo una extraña claridad. Había elegido esto. Ojos abiertos de par en par, y eso lo hacía más pesado. Los días posteriores fueron mecánicos. Ethan regresó, la besó en la mejilla distraídamente y volvió a su rutina. Noah la evitaba, no por ira, sino por precaución. No hablaron de esa noche, pero la tensión era más aguda ahora, una secuela que hirió más profundamente que la anticipación. Emily se movía por su vida como un fantasma, sonriendo cuando era necesario, asintiendo a las historias de Ethan, pero por dentro estaba desenredando una tarde un vaso en él. Lavavajillas que Noah le envió, dándole vueltas. Era normal, pero sentía como evidencia de su traición. La vergüenza se apoderó de ella, no por miedo a ser descubierta, sino porque ya no se reconocía. Ethan notó su distancia, le preguntó si estaba bien, solo cansada. Mintió. Él lo aceptó, la besó en la frente y siguió caminando. Entre ellos había un abismo, que ahora se llenaba con su secreto. Una noche, ella y Noah estaban en la cocina, a medio metro de distancia. El aire espeso. ¿Me odias?, ella le preguntó. Con una voz apenas susurrante, él negó con la cabeza. No, pero no ofreció nada más, y ella no insistió. A la mañana siguiente, Noah se había ido. Su habitación estaba ordenada. No había ninguna nota. Adiós. Emily le dijo a Ethan que había vuelto temprano al campus. Ethan no lo cuestionó. Se sentó en la terraza, mirando el océano, esperando algo para enviar un mensaje de texto a un coche. Una señal. No llegó nada. El mundo siguió adelante, pero ella estaba atrapada, cargando con el peso de lo que había hecho, lo que había costado y lo que cambió. Si esta historia te impactó, no estás solo. Es un caos, humano y real. Me encantaría que te unieras a nuestra comunidad aquí en Broken Votes. Presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para que podamos seguir explorando estas crudas y emotivas historias juntos. Hablemos en los comentarios sobre qué habrías hecho en el lugar de Emily. Si quieres más contenido como este, no te pierdas nuestra lista de reproducción sobre cómo afrontar las relaciones difíciles. Sé auténtico. Sé amable. Nos vemos en la próxima.